Muy buenas. Hoy voy a presentar el tema de la excepción de improcedencia de acción en el proceso penal, que va dentro de las excepciones en el proceso penal, dirigido y explicado en el video por el doctor Daniel Guamán Castellares. Su objetivo de él es, más que todo, hacernos entender cuándo una investigación penal debe continuar. ¿Por qué? Porque el hecho del imputado no constituye delito o no puede ser perseguido penalmente. Una pequeña introducción. Sabemos, sabemos que en el proceso penal existen varios tipos de excepciones que son medios de defensa técnica, pero en este caso se menciona lo que es las excepciones de improcedencia de acción, que esta nos permite, por así decirlo, detener o corregir un proceso cuando existen irregularidades o cuando no hay una base jurídica para acusar. De todas ellas, como bien lo dije, la más importante es la improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque esta nos permite, en todo caso, detener el proceso penal antes de llegar a juicio, cuando sabemos que los hechos no encajan en el delito. Como concepto, tenemos que es que la excepción, como bien lo dije, es un medio técnico de defensa. ¿Y esto qué hace? Hace que impugna que la imputación del Ministerio Público. En palabras simples, quiere decir, la defensa dice, aunque los hechos fueran ciertos, esto no es delito. Esta excepción se puede plantear en varios momentos, ¿no? En cuando se formaliza la investigación, cuando se amplía o cuando el fiscal presenta su acusación. Siguiente, los fundamentos doctrinales. Tenemos que los fundamentos doctrinales, que como para entender por qué se le, o cómo se le puede declarar improcedente una acción penal, nos dice que tenemos que recordar que hay tres elementos del delito, que son la tipicidad, que significa que el hecho encaja en un tipo penal; la antejuricidad, que es decir que no exista una causa que justifique la conducta; y la culpabilidad, que es lo más sencillo, que es que haya intención o culpa. Y si faltara uno de esos tres, no se le considera que no hay delito. Y además también se le menciona también lo que es el principio de lesividad, que quiere decir que el derecho penal no solamente debe, sino que debería actuar cuando hay un daño real a un bien jurídico protegido. Los ejemplos doctrinales que menciona el doctor, muy interesantes, la verdad. Menciona el primer ejemplo, que es la bigamia. El doctor explica que nos dice, no, imaginemos que un hombre se casa dos veces con la misma persona, pero en distintos países. Y a simple vista parece un delito de bigamia, pero si lo analiza, vemos que no hay un daño real bien jurídico, porque en este caso solamente se habla lo que está la estabilidad familiar, y por tanto no debería haber un proceso penal porque no se afecta a ningún valor protegido por la ley. Y obviamente sabemos que procede perfectamente a la excepción de improcediencia. Y también está el caso de las cuatro hojas, que ahí también se analiza que un funcionario público había utilizado cuatro hojas membretadas de su institución para imprimir un documento personal. ¿Qué había hecho el fiscal? El fiscal lo había acusado de peculado y también le pidió 4 años de prisión, cosa que la Corte Suprema había revisado el caso y le dijo, sí, el hecho parece encajar en tipo penal, pero el daño es mínimo y no hay una afectación real al patrimonio del Estado. Por tanto, no se justifica como una sanción penal, ya que este caso se había tenido que tratar en el ámbito administrativo, ¿no? Más no en el área penal. Y esto, ¿qué demuestra? Muestra que en el derecho penal no solamente se debe castigar por todo el error, sino que solamente cuando realmente causan daño, por así decirlo.
Eh, el principio de lesividad. En el principio de lesividad, más que todo, tenemos que entender que este principio es importante en el derecho penal, ya que es la última ratio, o sea, que, que es la última herramienta a usar. Si hay otras vías para resolver el conflicto, como la, como la, este, como la vía administrativa o la vía civil, debe optarse por ella, pero en la excepción de improcedencia de acción, más que todo es como ponerle límites, ¿no? Al uso excesivo en el derecho penal, ya que solamente esto aseguraría que se le castigue verdaderamente por lo que se le ha condenado el daño como tal. En la importancia práctica, tenemos que cumple tres funciones importantes que están ahí mencionadas. Es la primera, que evita juicios innecesarios cuando sabemos que no hay delito real, protege los derechos del imputado. Esto hace que se eviten abusos y se cometan errores fiscales. En, asegura también lo que es un sistema racional, penal y garantista, centrándose solamente en las conductas graves. O sea, en pocas palabras, quiere decir que esta excepción hace que el sistema penal permita a los jueces y a los fiscales que se concentren en su trabajo en los verdaderos delitos, más no en los hechos leves, o sea, por decirlo, menores. Y como conclusión, entendemos que la excepción de procedencia de adicción cumple una función muy importante. ¿Por qué? Porque esto hace que mantenga muy equilibrio entre que se castiga y se protegen los derechos, ¿no? Permite que la defensa cuestione una imputación sin base legal, así evitando unas condenas injustas. Como dijo el doctor Guamán Castellares, que en el derecho penal no solo debe usarse para todo, ¿no? Sino que solamente verdaderamente se debería usar cuando hay un caso de gravedad. Entonces, esta excepción hace que la herramienta sea más garantizada, que protege a las personas con el uso excesivo del poder punitivo del Estado, ¿no? Y en resumen de todo, para entender qué hace que la excepción de improcedencia de acción nos recuerda que el derecho penal debe ser racional, humano y justo, ya que no todo hecho irregular merece una pena. Solo aquellos que realmente lesionan un bien jurídico protegido, importante, ¿no? Y eso sería más que todo que se interpretó en el video del doctor. Eso sería todo. Muchas gracias.